Feliz martes y bienvenidos al webinario de reportes de ataques 2023. Mi nombre es María Alejandra Sánchez y soy Event Manager para Fluid Attacks. Aquí les dejo mi información por si en algún momento quieren entrar en contacto conmigo. Recuerden que el día de hoy tendremos en cuenta las mismas reglas de siempre. Realizar las preguntas a través del chat o sección de preguntas y estas serán respondidas al final del evento y ayúdanos a ser mejores. Queremos mejorar, por lo cual al final de la presentación te invitamos a diligenciar una breve encuesta y evaluar este webinario, del cual recibirán una copia de esta presentación en su correo y participarán en la rifa de una tarjeta de Amazon por $50. Esta será anunciada posterior al evento. Demos la bienvenida a nuestros expositores del día de hoy, Juan Manuel Carvajal, Growth Manager, y Michael Rivera. Adelante. María Alejandra, muchas gracias por la apertura a este espacio y gracias también a Michael pues, por acompañarme en este reporte de ataques 2023. Aquí igualmente están nuestros datos de contacto para que podamos seguir en comunicación y podamos resolver cualquier duda pues, posteriormente igualmente. Primero, para darles un poco de contexto, les quiero contar para quienes no nos conozcan. En Fluid Attack somos una empresa de ciberseguridad, pero en todo lo que enmarca la ciberseguridad estamos especializados únicamente en hacer seguridad de aplicaciones. Esto lo hacemos desarrollando y desplegando software o acompañando a las compañías a desarrollar y desplegar software de manera segura y sin retrasos. Para eso lo que hacemos es ofrecer una solución que llamamos hacking continuo, en la cual encontramos todas las vulnerabilidades de forma muy precisa y ayudamos y acompañamos a las compañías a remediarlas durante el ciclo y al desarrollo del software, evitando efectivamente esos despliegues inseguros. El contenido de nuestro seminario web de hoy es el siguiente. Vamos a profundizar un poco más cómo funciona hacking continuo, cuál es nuestra metodología desde Fluid Attacks, qué es el reporte de ataques también para dar un poco más contexto de a qué nos referimos cuando hablamos de reporte de ataques. Hay una terminología que se utiliza mucho en ciberseguridad o muchas compañías lo utilizan y pretenden entender que pocas vulnerabilidades es igual a tener un bajo riesgo y vamos a hablar un poco sobre esto, cómo esto realmente no es una realidad en el negocio. Los resultados, según el método de detección, también vamos a ver diferentes métodos de detección y vamos a poder comparar alguna información respecto a esto. Vamos a darles información sobre el top 10 de las tipologías de vulnerabilidades detectadas y vamos a profundizar en las principales también. Factores que favorecen la remediación, cómo podemos acompañar y cómo efectivamente podemos dar herramientas para apoyar a una tasa de remediación mucho más altas para las compañías con las cuales trabajamos. Vamos a finalizar con algunas recomendaciones y finalmente vamos a tener un espacio de preguntas. Para comenzar con el primer punto, profundicemos un poco qué es hacking continuo, cómo funciona. Para esto es muy importante que tengan presente que desde Fluid en hacking continuo combinamos tres componentes. Escaneo de vulnerabilidades a través de una herramienta automatizada, la cual soportamos a través de inteligencia artificial para hacer priorización del código. Y nos apoyamos también de un componente que es fundamental, que es la inteligencia experta, que son las pruebas manuales que hacen todos nuestros expertos y nuestros analistas. Aquí entonces vemos en el primer punto, me pongo esto aquí, en el primer punto nosotros lo primero que realizamos es un ataque determinístico automatizado a través de una herramienta, como lo mencioné, automatizada, de la cual nosotros somos los desarrolladores. Esta herramienta, al igual que cualquier herramienta en el mercado, nos permite detectar aproximadamente el 30% de la criticidad de un sistema. Como sabemos y como nuestra propuesta de valor es encontrar todas las vulnerabilidades y reportarlas lo antes posible, lo que hicimos es, soportado por la inteligencia artificial, potenciamos esa búsqueda de vulnerabilidades y la inteligencia artificial lo que hace es escanear todo el código fuente y nos asigna un nivel de riesgo para los archivos dentro de los repositorios de código que tienen mayor criticidad o mayor potencialidad. ¿Para qué? Para saber cómo y por dónde comenzar la evaluación de seguridad de nuestro equipo de ataque manual, que va a ser capaz de encontrar el 70% de la criticidad restante que la herramienta automática no encontró y naturalmente también para hacer los ataques a nivel dinámico. Este equipo de ataque está compuesto por varios subequipos con un objetivo muy principal y es que en ciberseguridad y en este punto en específico de hacer hacking, tenemos dos principales retos de industria que son los falsos positivos y los falsos negativos.
las herramientas en general tienen tasas de falsos positivos superiores al 50% y tasas de falsos negativos superiores al 80%. Entonces, a través de este equipo de liberación, por medio del cual hacemos un chequeo cruzado de que las vulnerabilidades que reportemos sean vulnerabilidades confirmadas, disminuimos lo más posible la tasa de falsos positivos. A través del equipo de fugas disminuimos igualmente y atacamos la tasa de falsos negativos. Y finalmente también tenemos un equipo de reataque, que cada vez que el equipo de desarrollo ha remediado una vulnerabilidad y nos notifica que la vulnerabilidad fue resuelta, entra ese equipo de reataque y nosotros les definimos técnicamente a nuestros clientes si la vulnerabilidad quedó cerrada o continúa existiendo. Muy importante aquí mencionarlo, hacking continuo, como su nombre lo dice, son ciclos ilimitados y continuos de detección, de reporte y de reataque de vulnerabilidades. Aquí también quiero mencionar algunas bondades de nuestro servicio. Tenemos actualmente una extensión en el IDE disponible para Visual Studio Code, por medio de la cual los desarrolladores van a poder acercarse mucho más al servicio, que también es algo que queremos implementar cada vez más, acercarnos a los desarrolladores, quienes son quienes desarrollan la tecnología, quienes la evolucionan y quienes también son los responsables de generar las remediaciones. Adicionalmente, es importante aquí mencionar una de las innovaciones que estamos implementando es que a través de nuestra extensión en el IDE estamos también compartiendo guías de remediación generadas a través de inteligencia artificial, mediante las cuales los desarrolladores van a poder entender algunas opciones de fixes para esas vulnerabilidades que están inyectando. También tenemos un agente que permite romper el build. Más adelante vamos a profundizar un poco más qué es romper el build, cuáles son las funcionalidades y más allá cuáles son las bondades también de romper el build. Muy importante para finalizar este slide, tengamos muy presente falsos positivos y falsos negativos. Realmente es la única forma de encontrarlos todos, de encontrar todas las vulnerabilidades y de tener tasas muy bajas de estos dos, es teniendo una óptima combinación de estos tres componentes: automatización, inteligencia artificial y las pruebas manuales a través de la inteligencia experta. Pasando al segundo punto, les voy a dar un poco un contexto: ¿qué es el reporte de ataques? ¿Cómo lo vemos desde Fluid? El reporte de ataques es un recurso que le permite a las organizaciones comparar su postura de seguridad frente a los resultados que nosotros compartimos. Les van a poder ayudar a establecer mejores objetivos, pensando en desarrollo seguro, pensando en cómo van a optimizar la remediación rápida de vulnerabilidades para mantener protegidos sus sistemas, la información, los procesos y los usuarios como eje fundamental de hacia dónde van los negocios. También el reporte de ataques, como conclusión, les da a conocer a las organizaciones las vulnerabilidades más típicas o más comunes, qué es lo que más encuentran, para que también sepan qué es lo que los desarrolladores también están inyectando más en los sistemas. A través del reporte de ataques analizamos los resultados anuales de nuestras pruebas de seguridad a diferentes componentes, aplicaciones en ejecución, código fuente de aplicaciones e infraestructura. También les quiero mencionar que este es el tercer año que hacemos el reporte de ataques, entonces ya también tenemos información comparativa de los 2 años anteriores y por eso tenemos unas cifras bastante interesantes para compartirles el día de hoy. La primera de estas cifras es el crecimiento exponencial en sistema hacking continuo. Vemos que ese crecimiento para el reporte de este año fue del 47.2%. Vemos cómo entonces las compañías de diferentes sectores cada vez se concientizan más de que las pruebas puntuales o las pruebas pentest tradicionales son obsoletas, no son eficientes porque no les están dando la información continua y constante de cuál es la exposición al riesgo de sus sistemas, y por eso vemos también que la adopción de metodologías como hacking continuo y de soluciones como hacking continuo es cada vez mejor, y como cada vez las organizaciones ganan una mejor adopción en hacer pruebas dentro del ciclo de vida del desarrollo. Igualmente, vemos este crecimiento también está unido pues a diferentes componentes, como que cada vez tenemos un mayor número de sistemas que estamos probando, tenemos un equipo más grande que también hace pruebas, nuestra tecnología también evoluciona, y eso lo que nos ha permitido es encontrar 7.2 veces más exposición al riesgo que el año pasado. Es bastante relevante porque pues vemos ahí, obviamente soportaban los datos que les acabo de dar de cómo evoluciona la tecnología, cómo tenemos un equipo más grande que soporta lo que encontramos y cómo también incrementa el número de sistemas que probamos, vamos encontrando mayor exposición al riesgo en los sistemas que todo el tiempo estamos probando. Una cifra importante para poder comparar cualquier organización de cualquier tamaño en cualquier industria es que el promedio de vulnerabilidades por sistema en este reporte de este año fue 794.
Entonces, entendiendo cada proyecto, cada aplicación que nosotros probamos como una unidad de medida, vamos a ver que 794 vulnerabilidades es un número bastante alto en términos de vulnerabilidades y que efectivamente todos los desarrollos que se están haciendo potencialmente tienen vulnerabilidades de diferentes criticidades y que es importante poderlas conocer y poder tomar decisiones de riesgo frente a estas. Sobre esta frase que es bastante común en la industria, que a veces las compañías piensan que tener pocas vulnerabilidades es tener un nivel bajo de riesgo. Esto no es cierto, y esto no es cierto, y se los voy a explicar aquí muy brevemente a través de la siguiente gráfica. Entonces vemos cómo el número de hallazgos es muy diferente a la exposición al riesgo, porque vemos aquí como, por ejemplo, en esta balanza de manera muy gráfica, vemos 10 vulnerabilidades de criticidad 1, no pesan lo mismo que una sola vulnerabilidad de criticidad 10. Aquí nosotros, las vulnerabilidades están basadas en un estándar que es el CVSS, que es el Common Vulnerability Scoring System, que le da una calificación desde 0 hasta 10 a las vulnerabilidades, siendo las más cercanas a 0 las menos críticas y las cercanas a 10 las más críticas. Y vemos aquí la importancia realmente de no comparar y no sumar vulnerabilidades de manera unitaria, sino realmente entender la exposición al riesgo, entendiendo que aquellas de una puntuación más alta exponen mucho más al riesgo a las compañías y la tecnología y finalmente pues a los usuarios que también utilizan la tecnología. ¿Cómo lo evidenciamos a través de nuestro reporte este tema de la exposición al riesgo? Dividimos aquí la severidad de las vulnerabilidades, la severidad baja, encontramos que el número total de vulnerabilidad reportado fue el 72%, y aunque son una gran mayoría las vulnerabilidades de severidad baja, vemos que solo representan una exposición a riesgo del 0.5%. Con respecto a la severidad media, correspondieron un 24.7% del total de vulnerabilidad reportado, y este total de 24.7 solo representa el 5.8% de la exposición al riesgo total. Y finalmente, las vulnerabilidades de severidad altas y críticas, que solo corresponden al 3.3%, exponen al riesgo total un 93.7% a la tecnología que las compañías están utilizando. Sin embargo, y nosotros a través de nuestra metodología y nuestra forma de puntuar las vulnerabilidades, siempre a través de la exposición al riesgo, no dividimos solamente las vulnerabilidades por baja, media, altas y críticas, sino que siempre las sumamos en cuenta todas para que una organización sepa en su totalidad o el sistema que esté probando cuál es la exposición al riesgo total, no dividiendo por criticidad, sino teniendo realmente la exposición del sistema en su conjunto. Vamos a pasar al cuarto punto. Para esto ya le voy a dar paso a mi colega Michael Rivera para que continuemos aquí con la explicación de algunos hallazgos que tenemos en el reporte de ataques. Muchísimas gracias, Juanma. ¿Cómo están todos? Voy a hablarles un poquito acerca de algunas tendencias que encontramos en el reporte de este año. Una de las cuales es que refuerza nuestra conclusión de que una combinación entre métodos automáticos y manuales es indispensable para encontrar todas las vulnerabilidades y sobre todo toda la exposición al riesgo. Una de las cosas que vimos después de mucha experimentación dentro de Fluid y nos llevó pues bastante tiempo llegar a la conclusión de que para encontrar todas las vulnerabilidades necesitamos de detección automática guiada por máquinas y también de participación de humanos expertos. Las máquinas son muy veloces para leer código, para analizarlo, para encontrar vulnerabilidades muy rápidas, pero no son capaces de encontrarlas todas. El estado del arte actual no tiene la capacidad de encontrar patrones complejos ni vectores de ataques muy difíciles que los humanos sí somos capaces de encontrar, y es en esa combinación en donde encontramos la mayor ganancia en términos de detección. Nuestro análisis para el reporte de este año con datos del año pasado dio como resultado que el escaneo automático encontró el 45.3% de toda la exposición total al riesgo, mientras que nuestros analistas humanos detectaron el 54.7% restante. Entonces fue un resultado bastante equilibrado en términos porcentuales. Sin embargo, cuando vemos el puntaje de exposición promedio que encuentra un humano, comparándolo con el puntaje de exposición promedio de lo que encuentra la máquina, vemos que el humano encuentra en promedio 2 veces más unidades de exposición que la máquina. Entonces, ahí vamos viendo un poquito de las tendencias. La máquina necesita reportar mucho más volumen de vulnerabilidades para alcanzar la exposición al riesgo que encuentran los humanos.
Ahora voy a hablarles del top 10 de las vulnerabilidades detectadas en nuestro ejercicio del año pasado para el reporte de este año. Entonces, una de las cosas que encontramos es que el uso de software con vulnerabilidades conocidas fue una de las cosas con más prevalencia dentro de nuestras detecciones para este periodo de análisis. Vimos que el 82% de los sistemas contaron con esta vulnerabilidad y generó un 25.6% del total de la exposición al riesgo. Entonces, de cada 10 unidades de detección al riesgo que nosotros encontramos, 4 son derivadas del uso de software con vulnerabilidades conocidas. Voy a profundizar un poquito en un momento acerca de esta vulnerabilidad porque es una tendencia que estamos viendo muy marcada últimamente. La segunda vulnerabilidad que encontramos con mayor prevalencia es la información confidencial no cifrada. Entonces, es utilizar en tu código credenciales que no están propiamente cifradas y que permiten acceder a ciertos sistemas que pueden comprometer la seguridad de las organizaciones. Esta vulnerabilidad creeríamos que es menos, que está menos presente de lo que realmente está, pero ocurre mucho y genera el 18.1% de nuestra exposición total. Además, está presente en el 21.8% de los sistemas. Por otro lado, tenemos una muy relacionada con la primera, que es el uso de software con vulnerabilidades conocidas, pero en ambientes de desarrollo, no en ambientes productivos. Entonces, está la diferencia. Y vemos que existe en el 42% de los sistemas analizados y es responsable del 16, casi 17% de la criticidad total. A continuación tenemos información sensible en el código fuente, también muy relacionada con el segundo, que son credenciales que utilizas en tu código fuente sin cifrarlas de forma apropiada, y esto da cuenta del 10.2%. Para ser generoso con el tiempo de ustedes, voy a quedarme en la quinta, que es el acceso no autorizado a archivos en buckets de S3, que es realmente dar un exceso de privilegios sobre ciertos recursos que pueden comprometer la seguridad del sistema por completo. Esta vulnerabilidad fue el causante o fue responsable del 6.1% de la criticidad total de lo que descubrimos para el periodo de análisis. Y como les dije, quería profundizar un poquito acerca de la cadena de dependencias, del uso de software con vulnerabilidades conocidas. Entonces, cifras recientes de Phylum nos muestran que, medido en números de dependencias, de lo que nosotros construimos, lo que es propio, lo que nosotros escribimos, es solo el 0.13% del software. Solo una proporción minúscula es lo que nosotros construimos. De otra parte, están las dependencias directas, que son software construido por otras personas que nosotros utilizamos para nuestros sistemas. Y la gran mayoría de las dependencias son dependencias indirectas, de las cuales nosotros seguramente no estamos conscientes y ocupan el 99.48% de todas las dependencias de código, y seguramente nosotros no estamos conscientes de que existen. Esto es un problema porque las vulnerabilidades que se encuentran en esta cadena de suministro, estemos nosotros conscientes o no, pueden afectar nuestro producto final y generar vulnerabilidades a nuestros sistemas y de cara a nuestros clientes. Y lo vemos como una tendencia porque cifras recientes nos muestran que ha habido un 7.42, bueno, este tipo de ataques ha crecido en un factor de 7.42 veces. Entonces han crecido muchísimo, se ha vuelto mucho más prominente, y el costo promedio de cada uno de estos ataques es de $4.6 millones. Entonces estamos ante una vulnerabilidad de la cual no somos muy conscientes, de la cual está haciéndose cada vez más prominente y la cual tiene un alto costo de solución. Entonces, la invitación por parte de nosotros como Fluid es a ser conscientes de cómo está construido nuestro software, no solo en términos de lo que nosotros escribimos ni de nuestras dependencias directas, sino irnos un paso más allá y ver cuáles son cuál es la cadena completa de suministro bajo la cual está construida nuestro sistema. Ahora voy a pasar a hablar un poquito acerca de los factores asociados a mayores tasas de remediación y a mayor rapidez en la remediación. Una de las cosas que vimos en nuestro estudio fue
diferencias importantes en los tiempos de remediación que se derivan del ambiente donde se encontró la vulnerabilidad. Por ejemplo, para las vulnerabilidades de infraestructura, vemos que la remediación no inicia al instante, nos toma un tiempo empezar a remediar. Sin embargo, del día 60 al 150 pasa a haber remediado el 10% de la remediación el 10% de la exposición al 70%. Entonces, en un periodo relativamente corto de tiempo, se corrige pues la gran mayoría de la exposición al riesgo que se tiene. Por otro lado, cuando vemos las vulnerabilidades que se encuentran en los ambientes pues, de aplicación, vemos que esta remediación sí inicia muy temprano. Para el día 60 ya tenemos remediada la mitad de la exposición, pero remediar un 10% adicional nos empieza a costar un poquito más de tiempo. Entonces, ese siguiente 10% puede llegar a tomar nosotros 100 días adicionales. Por último, para las vulnerabilidades de código fuente, que son las más comunes en nuestros métodos de detección, encontramos los tiempos de detección de remediación más dispersos. Los primeros 5 días podemos estar remediando el 10% de la exposición total, empezamos a remediar muy pronto, y en los primeros 30 días ya tenemos el 20% solucionado, pero a partir de ahí para remediar un 10% adicional, el tiempo empieza a crecer muy exponencialmente. Nos toma cerca de 170 días remediar, llegar al 50% de la remediación de la exposición total. Entonces, es un tiempo de remediación que se diluye mucho en el tiempo y empieza a crecer exponencialmente. Otra de las cosas interesantes que encontramos para el reporte de este año fue lo que nosotros definimos como una tensión o un trade-off entre la priorización y la dificultad en la remediación. Si nos fijamos nosotros en el segmento de las vulnerabilidades de criticidad baja, vamos a encontrar que en promedio de la complejidad para solucionarlas también es relativamente baja. Sin embargo, nosotros no queremos empezar a remediar primero lo menos crítico y luego volver a lo más crítico. Entonces, no empezamos a remediar tan pronto y las tasas de remediación no son tan altas. Por otro lado están las de severidad media, que en promedio son igualmente fáciles de remediar, pero ya tienen un poquito más de impacto y de criticidad. Entonces, vemos que comparado con las bajas tenemos promedios de remediación o tasas de remediación más altas y promedios de tiempo de remediación más bajos. Luego están las altas y las críticas. Y vemos acá es donde vemos el trade-off que les mencionaba de forma más clara, porque aunque son las de mayor impacto y es en teoría las que deberíamos remediar de forma más rápida, nos toma un tiempo bastante largo esa remediación. Entonces, si ustedes se fijan, iniciamos la remediación mucho más rápido iniciamos la remediación mucho más rápido, remediamos el 20 y 30% en tiempos muy bajos, pero este esfuerzo se va diluyendo en el tiempo, también se va haciendo un poco más largo y va creciendo, y la hipótesis que tenemos nosotros al respecto es que como son son vulnerabilidades que impactan procesos de negocio más críticas, que implican vectores de ataques más complicados o más difíciles de entender, estas dos dificultades hacen que los tiempos de remediación, aunque queramos priorizarlas, se empiecen a extender en el tiempo. Entonces, esta es como la explicación de los datos que estamos viendo por este lado. Una buena noticia que encontramos para este año es que hubo una reducción del 43.6% en las vulnerabilidades, en el tiempo de detección de remediación de vulnerabilidades. Entonces, esta es una muy buena noticia, estamos remediando más rápido. Esto tiene que ver con la adopción del hacking continuo, esto tiene que ver con la adopción de nuestra herramienta y nuestro agente para romper el build, y todas las herramientas que Fluid pone a disposición de sus clientes para que la remediación sea lo más rápida posible y asimismo reduzcamos el tiempo de exposición. Esto lo vemos justamente acá. Vemos que las organizaciones que son clientes de Fluid que deciden romper el build, es decir, trancar sus procesos de incorporación de código en términos de Git ante la presencia de vulnerabilidades, tienen una tasa de remediación del 79.1%, mientras que aquellas que no deciden incorporar este agente para romper el build, tienen una tasa de 55.4%. Por otro lado, tenemos una reducción en los tiempos
remediación de 47.7% entre las organizaciones que rompen el BIL y las organizaciones que no. Esto se debe, yo creo que a tres factores fundamentales. El primero es que si tú tienes un agente automático que ante presencia de vulnerabilidades te impide incorporar código nuevo a tu repositorio, lo que pasa inmediatamente es que se eliminan las discusiones. Ya no es, ¿será que sí remedio? ¿Será que no remedio? Sino que tengo que remediar para seguir construyendo software. La segunda es que también se terminan esas excepciones, ese casito de, esto sí, pero es que esto es un poco más difícil de remediar, entonces me voy a demorar un poco más en solucionarlo y lo voy a priorizar para después. Y estas dos cosas en su conjunto lo que resultan es en una menor gestión administrativa para solucionar las vulnerabilidades. Muchas veces lo que vemos es que lo que sucede es que nos demoramos más hablando de qué vamos a remediar y por dónde empezar y que si remedio o no, y en esas discusiones administrativas que realmente lo que nos tomaría hacer la remediación efectiva de las vulnerabilidades. Entonces, al eliminar estas fricciones que existen, lo que hacemos es lograr reducir estos tiempos y aumentar las tasas pues, de remediación. Los voy a regresar con Juanma, que nos va a contar un par de recomendaciones que salen derivadas de los descubrimientos que tuvimos para el reporte de este año. Estamos contigo, Juanma. Gracias, Michael. Listo. Entonces, algunas recomendaciones que tenemos pues en nuestro reporte de ataques de este 2023. La primera, generar Software Bill of Materials, por sus siglas en inglés es BOMs, realizar pruebas de seguridad y remediar vulnerabilidades desde el principio del ciclo de vida del desarrollo del software. Como lo mencionamos a lo largo de nuestra charla, las mejores tasas de remediación, los hallazgos más oportunos, realmente los identificamos y los logramos remediar cuando desde el momento en el que se empieza a construir el software estamos ya haciendo también hacking a los mismos. Evaluar los sistemas con una combinación de técnicas automáticas y manuales es la única forma en la que realmente vamos a tener información muy precisa, en la que vamos a poder ver todas las vulnerabilidades haciendo esta óptima combinación y lo vamos a poder hacer de una manera rápida, dando feedback rápido también a los equipos de desarrollo, a los equipos directivos. Priorizar la remediación de vulnerabilidades según la exposición a riesgo que representan, entender también, más allá de solo el nivel de criticidad dado por un estándar como puede ser el CBSS, entender la exposición a riesgo que cada vulnerabilidad nos está dando y basado en esa exposición a riesgo, priorizar también la remediación. Y romper el build para remediar vulnerabilidades de manera más rápida, obviamente en menor tiempo. Como lo explicó Michael en el slide anterior, es la forma en la que hemos visto crecimientos importantes en las tasas de remediación y mejora en tiempos de remediación. Los queremos invitar a que descarguen el reporte de ataques completo a través de este código QR. Igualmente, en el reporte van a ver muchos más, obviamente, detalles de todas las principales tipologías de vulnerabilidades que encontramos, de cuáles son las más frecuentes, cuáles son los casos, mucha más documentación y también incluso en el mismo reporte van a poder acceder a la información de cómo descargar un free trial de nuestro Plan Machine, que es solo la herramienta automatizada, sin quitarle importancia obviamente a la invitación que les hacemos de hacer la óptima combinación entre herramientas automatizadas y manuales, pero ahí va a estar también disponible la información para quienes desean hacer el free trial descargando el reporte de ataques completamente gratuito. Finalmente, abrimos espacio para resolver preguntas, no sin antes recomendarles que evalúen esta charla. Para nosotros es muy gratificante que nos acompañen el día de hoy y asimismo que nos den la retroalimentación sobre este espacio para que sigamos mejorando el contenido que compartimos con ustedes y con muchas más personas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias, Michael, por este valioso aporte el día de hoy del reporte de ataques. Tengo unas preguntas por aquí. ¿Cómo miden la exposición al riesgo? Si quieres, yo me encargo de esa, Juanma, pero te voy a pedir Vale, el favor si me puedes apoyar con la última diapositiva que está claro. la dejé como en modo oculto Esta, para mostrar un poquito. Entonces, nosotros tenemos un sistema
que es común a toda la industria prácticamente, que se llama CBSSF, como lo dijo Juanma, como es un sistema unificado para asignar un scoring del 1 al 10 a las vulnerabilidades. Realmente lo que nosotros hacemos es valernos de ese scoring para escalarlas y aplicar como ciertos fundamentos matemáticos para escalar esas vulnerabilidades de forma adecuada. Entonces nosotros lo que hacemos es aplicar esta formulita que pueden ver como en la segunda fila y la segunda columna. Esa es la formulita que le aplicamos sobre el CBSS tradicional y el resultado que tenemos es un escalamiento diferente de las vulnerabilidades. Entonces, vemos que una vulnerabilidad de criticidad 2 en el estándar CBSS tradicional ya no equivale a 2 de severidad 1, sino a 4 de severidad 1. Entonces, empezamos a jugar con esa equivalencia de tal manera que cuando uno compara, por ejemplo, las vulnerabilidades de criticidad 1 con las de criticidad 10, ya no es una relación de 1 a 10, sino de 262.144 a 1. Entonces, hacemos como una alteración matemática del scoring original para generar una ponderación y un escalamiento que represente mejor los grados de criticidad que queremos representar pues para las vulnerabilidades. Vale, muchas gracias, Michael. Siguiente pregunta. ¿Los resultados presentados se limitan a unos lenguajes de programación en específico? Si quieres, María, yo respondo esa. Los resultados de nuestra investigación recogen las pruebas de lo que hicimos durante todo el año, como lo mencionamos, y esto está hecho en múltiples lenguajes. Aquí nuestra herramienta soporta varios lenguajes, incluyendo pues naturalmente los más usados. Además, como lo mencionamos, nuestro equipo de hacking también está inmerso dentro del servicio y prácticamente con este equipo podemos evaluar la seguridad de cualquier lenguaje y de esta manera, al combinar ambas metodologías, manual y automática, podemos cubrir actualmente más de 65 lenguajes. Muchas gracias, Juanma. Juan Manuel. Siguiente pregunta. Diego Beltrán pregunta, ¿cuál sería la mejor estrategia para remediar en el menor tiempo posible una vulnerabilidad crítica con riesgo alto? Ejemplo, cualquier vulnerabilidad que impacte directamente a una organización. Si quieren yo tomo esa. Yo haría dos cosas. Primero, tener un sistema que realmente me mida cuál es el impacto, un sistema de medición que me mida bien cuál es el impacto de esa vulnerabilidad o el impacto potencial sobre el sistema. CBSSF, como lo presentamos acá, es una alternativa para hacerlo. Y segundo es definir políticas que rompan el build. Esto nos obliga a tener remediación sin tanta fricción, sin tanta burocracia, sin tener que pasar por varios procesos administrativos y el consenso de varias personas para empezar a remediar. Si no podemos pasar a producción porque tenemos una vulnerabilidad crítica que no nos deja pasar a producción, lo primero que vamos a hacer naturalmente es corregirla y esa va a ser la prioridad número 1. En los datos que tuvimos para el reporte de este año, eso fue lo que vimos, que las organizaciones que deciden romper el build eh, son mucho más eficientes para solucionar sus vulnerabilidades, mucho más rápidas y sus tasas de remediación son más altas. Entonces, esos serían mis consejos. Vale, muchísimas gracias, Michael. Y última pregunta que tengo por aquí. ¿Recomiendan romper el bill para las vulnerabilidades de severidad alta y crítica solamente? Bueno, si quieres yo puedo responder esa. Realmente eso es una decisión muy organizacional. Nosotros por la experiencia que tenemos acompañando a diferentes clientes en la implementación de una herramienta, pues de una solución como lo es Hacking Continuo, hemos visto que normalmente las compañías comienzan rompiendo el bill por las severidades críticas, luego van bajando a las altas, pero de acuerdo al tiempo de adopción que les lleve y a la cadencia del aprendizaje también de los equipos de desarrollo, van bajando posteriormente a romper el bill también para severidades medias e incluso bajas cuando ya se tienen como metodologías muy bien implementadas. Hay compañías que nosotros acompañamos que tienen tasas de remediación superiores al 90% y para lograr esas tasas de remediación superiores al 90%, su rompimiento del build normalmente ya está incluso en severidades medias, ni siquiera solo teniendo en cuenta altas y críticas. Entonces, aun cuando sigue siendo una decisión de riesgo de cada organización,
el agente se puede parametrizar de diferentes maneras para que la idea es que vayan adoptando una postura de riesgo cada vez mejor y vayan bajando esa severidad para que el rompimiento del build se haga desde criticidades más bajas también. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecemos a todos los asistentes a nuestro webinario. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Michael. Y no olviden la encuesta. Feliz tarde. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, Ale. Hasta luego.